Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo de Escena? Una vez más nos juntamos y nos reunimos para conversar sobre artes escénicas. Así es. Y hoy día con una gran invitada de un proyecto que ya tiene como segunda patita, digamos, en entablar esta conexión con el sitio web, con la internet y con todo ese tipo de plataformas. Claro, ahora vamos a conversar con Gabriela Aguilera, destacada actriz, pero que ahora conversamos con ella en su rol como directora artística del Teatro UC. Y nos va a hablar de un proyecto muy bonito que van a poder ver ustedes en exenix.cl hasta diciembre, que es el ciclo Clásicos Chilenos en Teatro UC, rescatando autores chilenos de épocas pasadas, Wolf, Hurtado Borne y Heidemans, con tres obras, una de cada uno de estos creadores, en un ejercicio de memoria. Sabemos que la memoria tiene que ver con la identidad y nuestras artes escénicas nos reflejan, el teatro nos refleja, así que este viaje es un viaje importante, interesante y además bastante fundamental para saber quiénes éramos, así vemos quiénes somos, ¿no? Y qué tenemos que modificar. Mm. Gabriela, bienvenida. Hola Marieta, hola Cristian, muchas gracias por invitarme, por invitar a nuestro teatro, la verdad. Gracias a Gracias a ustedes. ti, gracias a ustedes por también por la disposición. Y bueno, comentarte inmediatamente con este viaje que se está produciendo desde sus archivos, digamos que nos entregan como regalo para poder visualizar. Cuéntanos sobre la selección, sobre cómo fue el proceso y desde dónde parte, digamos, todo esto. Bueno, una cosa súper importante es que nosotros somos parte de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, que tiene un programa de archivo y que tiene a María de la Luz Hurtado a la cabeza del equipo de ese programa de archivo, que lleva muchas décadas juntando, guardando, eh, cuidando, organizando todos estos patrimonios, como decías tú, fantásticos de la memoria. Por lo tanto, tenemos ahí unas arcas magníficas que uno puede visitar. Yo cuando llegué al teatro me empecé a encontrar con estos archivos de video que en general quedan guardados. Eh, y solamente los consulta al programa de archivo de la escena teatral la gente interesada, como investigadores, más bien por asuntos académicos. Claro. Entonces, a propósito de eso surgió la idea, como de, en la pandemia todos miramos nuestras fotos Sí, de recuerdos, nos quedamos así como encerrados y empezamos a abrir los cajones. A nosotros en el teatro nos pasó lo mismo. Entonces nos encontramos con este universo fantástico, que tú, como bien decías, Marieta, yo como actriz que tengo 46 años, veo este patrimonio y entiendo mi realidad hoy, entiendo las obras que uno hace hoy, porque hay un legado de una tradición actoral, un legado de una tradición de las artes escénicas también, súper interesante también una visión audiovisual, valga la redundancia, eh, muy interesante y diferente de la que hemos desarrollado posteriormente. En ese momento el teatro, y sobre todo el teatro UC, estaba súper ligado al canal de la universidad también, que entonces era el canal 13, y las producciones que tenían un origen también en la Escuela de Artes y Comunicaciones, la EAC, estaban de alguna manera vinculados a esos universos teatrales, televisivos o audiovisuales, cosa que se separó completamente con el transcurso de los años, de las décadas. Me escapé por las ramas, pero bueno, a propósito de ese fue el impulso, tener estos valiosos materiales que hablan de muchas cosas y que si uno los mira en retrospectiva, los observa, valora tremendamente su riqueza, su lenguaje también, la investigación que hay. Para mí ha sido sorprendente en realidad, sí, porque hemos estado tan bombardeados de cosas audiovisuales. Tal vez la nostalgia de los tiempos pasados, tal vez es ver a los actores y actrices que tuvieron una importancia como afectiva en alguna época de nuestra historia también. Creo que
pasan un montón de cosas, como desde lo afectivo hasta lo artístico, lo sociológico, nada, mirar desde muchas perspectivas, ¿eh? Y bueno, y por supuesto, la curatoría que hicimos con María de la Luz, que tenía que ver con grandes clásicos del teatro del siglo XX, digamos, como quisimos rescatar una triada. Habíamos hecho anteriormente un ciclo alrededor de Ramón Núñez, posteriormente hicimos otro ciclo, otro carrusel alrededor de mujeres creadoras, que nos costó mucho, hay que decirlo, encontrar tres autoras, directoras, y ahora este ciclo que viene siendo como muy representativo de la historia de Teatro UC, sí, como entre los años 80 y los 90. Son obras súper importantes como de lo que se entiende como dramaturgia canónica, que en la que el Teatro UC fue bien consistente a través del tiempo. Entonces vemos estos tres autores en estas tres obras particulares que nos entregan un hermoso panorama de todo, de la idiosincrasia del momento, porque hay una que es bien antigua, o sea, que su lado flaco está escrito en la década de los 20. Claro. Entonces es muy interesante ver. Para mí es súper difícil, ya estoy hablando mucho, perdón. No, por favor, me dan cuerda y hablo. Sí, por favor. Es que es súper interesante ver el tema como de la tradición, del autor, del director, ¿sí? Ahora que es imposible no cuestionarse las cosas de género también, y como poder observar la historia del teatro y abrazarla también, porque no es que esta gente fuera patriarcal, machista en particular, sino que eran los tiempos que el teatro es ese reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, muy, muy interesante mirar hacia atrás y ver cómo hay temas tan contingentes hoy. O sea, la balsa de la medusa, por ejemplo, de Egon Wolf, y Egon Wolf, como en su trabajo, tiene este tema bastante insistente que es como la invasión de las clases, digamos, como esta amenaza constante de una clase aristocrática que vive vida aislada y llegan alienígenas un poco a su vida. Sí, que tiene mucho claro, y cuando uno ve esa obra hoy, parece que no hubieran pasado los 30 años 20, 30, 40 años. Wow. Porque esta es de los 80. Claro. Sí, sí. Esa obra en particular también que tiene un elenco magnífico, o sea, como es un tesoro verla para una persona como yo, por ejemplo, de 40 años, ver a todas esas grandes figuras. Lo que te decía, el teatro en esas décadas, aquellas décadas estaba súper ligado como a la televisión, también al cine, como que las grandes figuras, Lucho Alarcón, por ejemplo, Carmen Barros, Juan Carlos Vistoto está en La balsa de la medusa. Es como un muestrario de grandes figuras que se formaron en el teatro universitario y que en ese momento participaban de nuestras vidas también en la televisión, que tenía otras características de las que tiene hoy. También la televisión era súper importante en los años 80. Claro. Como era nuestra única ventana que teníamos a la ficción, a la producción de ficciones nacionales también. Son personas que están muy arraigadas en el imaginario como cultural. Entonces es muy, muy, muy interesante. Ya, perdón, hablé mucho. No te preocupes. Hablemos, Gabriela, ¿te parece que vamos por obra y por autor? Partamos con la más antigua, con su lado flaco, que además es un sainete. Es un género que yo creo que no se trabaja hoy en día, ¿no, Gabriela? Cuéntanos. Ahí hay figuras, está la... Ana González. Ese es un proyecto que se hizo... Directores como el Horacio Videla, que está
Jovencito, jovencito. Claro, un jovencito Horacio Videla, un jovencito Cristian Campos también. Sí, Cristian Campos también, la Norma Ortiz. Claro, claro, claro. Cuéntanos Es un poco muy del lindo autor y de la lo obra. que se hizo con... me gustaría... Bueno, Gustavo Don es abuelito de María de la Luz, ¿sí? Y es un No, no es autor muy, casualidad. muy... No, no es casualidad, pero es un autor muy importante y muy prolífico como en las primeras décadas del teatro, de lo que se considera teatro chileno, teatro nacional. En las primeras décadas del siglo XX se afianzó esa idea como de la pluma nacional, donde se tocaban los temas contingentes, y esta idea del sainete también, que tiene un interés muy popular, que es algo entretenido, que viene de los teatros, lo que se llama como los teatros profesionales, los grandes divos, las grandes divas que entran y hacen todo entretenido y la gente los aplaude cuando entran a escena. Todo eso es parte de una tradición que es anterior a los teatros universitarios, que pasó en la década de los 40, donde los jóvenes estudiantes universitarios dijeron: no, tenemos que hacer teatro en serio, esto es demasiada diversión, demasiada payasería, demasiada entretención. Pero es súper fascinante, pues, y es entretenido, y Ana González provenía de eso. Entonces yo entiendo que la leyenda cuenta que a alguien se le ocurrió, y me parece que fue Ramón Núñez, se le ocurrió hacer un homenaje a los 50 años de carrera de Ana González, tomando esta obra en la que ella había participado haciendo a la damita joven, Ya. cuando más chica, ahora haciendo a la protagonista. Que es esta mujer como más grande, es una gran actriz en el fondo. Es súper entretenido que las obras de ese momento se escribían como con el casting, ¿no? Claro. La damita joven, la gran actriz, el galán, el divertido. Son personajes arquetípicos que los actores se especializaban en hacer. Entonces Ana González que había transitado ya hacia el teatro universitario, hacia los grandes textos clásicos, que había hecho ese tránsito súper importante, pudo volver a hacer ese otro lenguaje tremendamente teatral, mucho más como centrado en la experiencia de encuentro con el público. Entonces es una obra que está llena, como que cita un lenguaje previo a los años 80 donde está montada. Es un homenaje, digamos, es una cita a esa forma de actuar, a esa forma de montar, a esa forma de decir. Y claro, está Mandolino también. Sí, Armando Navarrete. Wow. Armando Navarrete. A mí eso me parece fascinante. Yo que soy niña de los 80, pienso en esos programas de televisión, en realmente ese lugar donde se interceptaban mundos que como que yo siento que ya no se interceptan, ¿sí? O sea, como que estaba, imagínate, Ana González y Armando Navarrete tenían intervenciones como en el Sábado Gigante, Claro. ¿cachai? Hacían ese tipo de Ramón Núñez también estaba el Sábado Gigante, que era como... Ramón Núñez, sí. Claro, son grandes actores del teatro, ¿sí? O sea, son gente como muy... con mucha experiencia, con mucho prestigio también. Lo encuentro muy interesante. Igual yo a lo mejor estoy como hablando leceras, porque lo que pasa es que yo no tengo tele hace como 20 años, entonces capaz que pase lo mismo en este momento, pero no creo. No pasa. está pasando. No está pasando. O sea, como mucho se encuentran los actores en programas de farándula, entre comillas, o de problemas de conversación, o en las teleseries y series, no hay otra forma. Claro, el tremendo Claro. Que hacía... Es un poquito... El Don Goyo, ¿te acuerdas? Claro. Es muy interesante porque tiene que ver todavía con los resabios de los años 80, todavía tiene que ver con los resabios de iniciar la televisión, ¿cachai? Que los programas nacionales surgieron muy pegados del teatro. Así es. Las obras más antiguas que nosotros tenemos, cuando vemos ese registro de La Pérgola de las Flores, por ejemplo, o hay otro de Ánimas de Día Claro, son versiones televisadas
no es que ellos hayan grabado la obra, es que ellos Creadas estaban para televisión. pensando, exactamente, estaban pensando de una manera que hoy ya no se piensa. Esos caminos se separaron. Ujú. Bueno, en algún Es momento muy eso se quiso interesante pensar. hacer con teatro en Chilevisión hace un par de años, hace varios años atrás, y claro, finalmente eran obras de teatro creadas para el formato televisivo, pero que finalmente quedaron solo en comedia y que duraron un corto tiempo y luego se terminaron, definitivamente. Claro, pero en el fondo no aspiraban tampoco a construir como un imaginario teatral No, también. no, No, claramente, solo ¿cachai? diversión. Como yo pienso en El Chavo del Ocho en México, que es un tremendo programa, que también es una troupe de actores. En el Claro. fondo, eso también proviene del teatro. ¿Me entendí? Como producir las historias con personajes arquetípicos, y son grandes actores, grandes performers que se dedican a eso, y que bueno, Shakespeareito, po. Yo lo encuentro que es muy interesante. Ese programa también otra arca de estrategias dramatúrgicas, Claro, actorales. claro. eh, Sí, yo pienso que era muy interesante también ese momento por lo precario de la televisión, como estaba todo por verse, estaba todo por hacerse, ya no estaban tan arraigados los códigos que están hoy día. Ahora se hacen, no sé, pues las teleseries son como fábricas de salchicha, así como que ya todo el mundo Claro. sabe hacer lo que tiene que hacer, nadie se pregunta cómo será que tenemos que hacer los exteriores No, po. en un set o en... No son preguntas. Bueno, ahora sí que me desvié de la Re- conversación. Retomemos Eh, a la segunda obra, digamos. El temporal, que sería Tony Chico. Ajá. De, eh, en el montaje sería la balsa de la medusa. En ¿así? nuestro montaje, Ya. sí, que la balsa de la medusa también es de la década de los 80. Eh, bueno, la balsa de la medusa, como estaba comentando antes, es un texto muy consistente de Egon Wolf también, que vuelve a tomar este tema de esta clase aristocrática aislada, llena de secretos también, llena de frivolidades y oscuros misterios, donde sucede como es un clásico como de la casa con los invitados que llegan a festejar algo misterioso que se desarrolla hacia la tragedia. Claro. Eh, esta obra, La balsa de la medusa, la dirigió Tito Noguera. Fue uno de sus... Eh, bueno, no, el Tito ha trabajado un montón dirigiendo, pero yo pienso que tiene que haber sido un trabajo pesado para él, porque, no sé, está, como comentaba, estaba Luis Alarcón, está Gloria Muñiz también, Tennyson Ferrada. Mira, aquí tengo la lista, Roberto Navarrete. O sea, yo leo el elenco y es como soñado, ¿me entendí? Está una joven Laura Pizarro también, de ¿Sí? la tropa. O sea, que después de la tropa y después del cinema. eh, Hay como... Está Alberto Vega también, Soledad Alonso. Hay un elenco glorioso como del teatro, que proviene desde los teatros universitarios hasta lo que estaba pasando en ese momento. Imagínate una joven Laura Pizarro que debe haber estado en la escuela en ese momento, Exacto. ¿cachai? Yo diría que es un teatro que es súper difícil de hacer hoy, ¿sí? Es un gran elenco, bueno, hoy en pandemia es posible, un gran elenco con una temporada eterna, ¿cachai? Estas temporadas duraban un año en Teatro UC. Entonces son obras muy grandes, como con unas escenografías, unas escaleras y unas cosas. Muy lindo de ver, muy inspirador y interesante ver cómo también el lenguaje de las artes escénicas ha evolucionado tanto. O sea, o cambiado, se ha transformado. No sé si evolucionar implica como ir mejorando. No quiero decir eso. Quiero decir, ha ido cambiando. Y en términos de temas, Gabriela, en Nos falta relación a una eso, obra. ay, perdón, nos falta una obra. Ya, antes de como de hacer el Nos resumen falta, El Tony vamos Chico. con el Tony Chico, entonces. nos falta el Tony Chico.
que es una obra muy representativa de Hairemans, que junta unos mundos tremendamente poéticos. Esta obra yo entiendo que se estrenó posterior a su muerte. Claro, así es. Eh, entonces es una especie de premonición, despedida de un personaje que es imposible mirarlo en retrospectiva y no evocarlo a él, digamos, como en una búsqueda espiritual muy profunda que siempre sus textos tienen. Es un montaje muy bello, diría yo, como en el conversatorio que tuvimos, estuvimos con Cristian Castro, nada que ver, cantando, con Cristian Campos, que la dirigió. Cristian Campos, muy Mateo, muy admirador también de Hairemans. Yo diría que hay un acercamiento muy profundo a ese mundo que él quería retratar. También hay un trabajo estético de diseño muy bello, como algo pasa con ese montaje que logra como tener esa poesía, esa belleza que propone el mundo de Hairemans, que es difícil de lograr. Como Y nada, pues ahí también podemos ver a un joven Francisco Reyes, a un jovencísimo Pablo Schwartz. Eh, imagínate, está Gabriel Hernández en ese elenco, está Ramón Núñez, eh, está Felipe Castro, haciendo unos trapecios arriba, verdaderamente colgado de unos trapecios. Eh, entonces, como decía, pasan un montón de cosas, se cruzan un montón de informaciones y de estímulos que para mí son muy ricos. La manera de montar una obra, ¿cachai? De montar un clásico así, el cuidado con el que está hecho, los procesos de trabajo, que también uno ve una obra que tiene 3 meses de temporada, ¿sí? Entonces, eso realmente es muy difícil de ver actualmente. No hay ningún teatro que pueda sostener una temporada tan larga. Por lo tanto, la profundización de los actores, como del animal obra de teatro, es gloriosa, encuentro yo. ¿Cachai? Es como un nivel de organicidad, de fineza, que es difícil actualmente de lograr. Gabriela, Totalmente recomendada. Me imagino, absolutamente. Para reconocernos además desde la historia hasta hoy día. ¿Por qué hoy día es tan importante o sería tan importante en términos de temas revisar de nuevo estas obras para saber en qué estamos, digamos? Porque también hay un salto entre el momento en que se grabaron estas obras, que estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, y hoy día, que finalmente, después de todas estas décadas, finalmente como que vuelven a tener la sensación de estar tan presentes como en aquel tiempo. Bueno, como estaba comentando antes, yo creo que en relación a los temas que tocan, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la balsa de la medusa. Sentí como, ¿cómo? Es como que si lo hubiera escrito el 20 de octubre del 2019. Es como, ¿qué pasó aquí? Como, entonces, en relación a los temas, uno puede ver esa especie de espiral de nuestra devenir histórico, ¿cachai? De nuestra sensibilidad también respecto al devenir histórico, como en el presente. Cuando uno ve su lado flaco también, habla de la mujer. El personaje es muy particular, es una mujer muy fuerte que ha llevado, como que tiene que llevar toda una casa, toda una cantidad de gente que se arrastra, digamos, como gracias a su voluntad, gracias a sus decisiones, ¿cachai? Y que es cuestionada. Entonces podemos reconocer como nuestra idiosincrasia, por eso es lo entretenido también de que sea teatro chileno, ¿me entendí? Que uno conoce a los personajes, uno conoce a esa persona que interpreta, que magníficamente interpreta a Ana González, uno conoce esa casa, ¿me entendí?
esa forma de vivir. Uno conoce a al personaje que hace Juan Carlos Vistoto también, lo puede reconocer hoy. Y, o también el mundo, este universo poético como simbólico que retrata Heiremans, también uno se siente identificado como en una especie de sensibilidad. Heiremans es tan nostálgico también, esa cosa chilena como de circo, como de tierra, melancolía, algo que va a resultar, pero que nunca resulta, ¿me entendí? Yo creo que es muy interesante revisarlas porque nos ayudan a entender realmente nuestras sensibilidades y nuestro proceso histórico a través del siglo. Creo que eso es súper importante, sobre todo en este momento que estamos tan buenos para consumir Netflixes y cosas así, en que se ha globalizado tanto nuestra construcción como nuestro imaginario, como quiénes somos. De repente empezamos a pensar que somos como, no sé, pues como los ingleses que viven, que consumimos sus cosas de psicópata, como sus relatos y sus imaginarios de psicópata o como de época, pero tenemos muchas diferencias, pues. Y es interesante verlo en el teatro también, que es tan precario, es tan artesanal, ¿cachai? Como habla tanto como de las personas en sus cotidianos y las formas de actuar, también cuando uno lo lleva a la puesta en escena. Sí, la verdad es que, bueno, yo soy enamorada del teatro, así que no, es como que la recomendación viene demasiado cerca, pero claro, pues yo me entretengo un montón y me alucino con todo. ¿Te veremos por ahí en algún papelito? No, por academia. A lo mejor después, a lo mejor después. Claro, mi pasado en teatro C, de actriz. Sí. Oye, Gabriela, bueno, la curatoría de estas tres fue por alguna razón en particular, la elección de estas tres. Fue más bien orgánico. Bueno, no, no, creo que escogimos una triada que fuera muy representativa, la verdad, que fuera muy representativa como de, de las dramaturgias canónicas y como de las maneras de hacer teatro más tradicionales que han sostenido Teatro C. Por eso se llama clásicos, ¿cachai? Porque son como estas dramaturgias que se pueden sacar, estas obras, son autores súper importantes de la dramaturgia nacional, como importantes en la medida que han sido estudiados, tienen una gran cantidad de obras a las que uno puede acceder. Hay como mundos de Egon Wolf, mundos de Heiremans. No hay... Hurtado Born es uno de los pocos autores con MOOC, por ejemplo, que uno puede consultar, que todavía existen sus textos, que escribió mucho. Entonces, hacen un abanico que nos permite entender un poquito las tradiciones también, cómo se van pasando la posta. Muy masculino, hay que decirlo. Sí, obvio. Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Sí. Oye, nos comentabas de que fue difícil encontrar a mujeres, ¿no? Dentro del, No, pero eso dentro de este proceso, en el otro ciclo. En otro ciclo. Sí, ciclo. en otro ciclo. Es absolutamente masculino y No. con esta forma que... O sea, los autores y los directores. No, este ciclo que estamos mostrando ahora tiene una presencia de actrices, sobre todo las actrices son las que más han estado muy presentes en el teatro chileno. Claro, uno recuerda a Ana González, como que es una de las caras del teatro del siglo XX en Chile. Sí, claro, sí, claro. Así es. Gabriela, por favor, invítanos en qué lugar, en dónde, danos las coordenadas completas de cómo acceder, dónde acceder, cuándo acceder y hasta cuándo más o menos podríamos visualizar estas maravillosas obras de nuestro teatro
anterior. Estas tres obras están en el ciclo que se llama Teatro Clásico, Teatro UC, Clásicos del Teatro Chileno, en escenix.cl, que es una plataforma donde usted que quiere ver obras de teatro puede encontrarse ahí con un montón, una oferta bastante amplia, desde estos archivos y memorias hasta cosas que están sucediendo hoy. Y nada, es gratuito, tienes que inscribirte en la plataforma, entonces va a recolectar tu correo, tienes que poner una clave y puedes ver cualquiera de estas obras en cualquier momento en una muy buena calidad. Para hacer un registro, hay que decirlo, también tiene esa materialidad de registro de los años 80 y de los años 90, lo que por supuesto que a mí también me fascina porque le da una cosa nostálgica, como cuando uno ve un video o también ya más antiguo, una película de los años 20, así como, y uno piensa que la vida era así. Yo creo. Es como escuchar una canción. Exactamente, es como escuchar. Claro, porque la materialidad se hace ver, ¿sí? Como Bueno, me desvié una vez más. En Escenix van a estar, entonces nosotros empezamos en nuestro aniversario, fue la semana del 17 de octubre que estamos de aniversario número 78 en el teatro, y va a estar por 3 meses, entonces hasta mediados de diciembre, más o menos, hasta antes de la Navidad, cuando esté muerto de calor y no quiera salir a la calle a las 3 de la tarde, puede enchufarse y ver una de estas obras de teatro. Con un cafecito helado, qué rico ahí viendo una gran obra nacional. Sí, sí, maravilloso. Sí. Gabriela, muchas gracias por la invitación entonces. ¿Qué Netflix? ¿Qué HBO Max? Nada. Gratis. Claro. Así que buenísimo. Sí. Gabriela, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, que les vaya muy bien. Gracias no solo por invitarnos, sino que por seguir insistiendo en fomentar las artes escénicas, el diálogo también con las personas que trabajamos en ellas, así que yo les agradezco muchísimo su aporte. Gracias a ti. Nosotros somos muy felices cuando subimos las entrevistas y empiezan a subir las reproducciones. Somos muy obsesivos. No, mira, llevamos 2 más. Buena. Buena. Es que hay los escuchen, las escuchen. Excelente. Pensamos que las artes escénicas van a ir creando más audiencia, y se van a enterar de las cosas importantes también que hay detrás de cada pieza de danza, de cada pieza de teatro. Los procesos, es tan lindo saber de los procesos, es maravilloso. Son importantes, ¿cierto? Sí, así es. Gracias, chiquillos. Gracias, mucho éxito. Gracias. Bueno, tenemos otra súper entrevistada con Gabriela Aguilera y nos vamos a ver la próxima semana. Así es, los dejamos entonces invitados una vez más a ver todas estas grandes obras de nuestro clásico del teatro, además en formato audiovisual, que es maravilloso, además de visitar y de ver, gratis por lo demás, por las plataformas de Escenix. Así es que, nada, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden de visitarnos en YouTube, Instagram, Facebook y la página web santi.cl. Así es. Así es que nos vemos y muchas gracias por aquello. Gracias, chao.